Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachos. ¿Se oye y se ve bien? Todo bien, profe, todo bien, se oye bien. Ok, los que Todo puedan, bien. por favor, prendan la cámara para hacer esto más humano. Y esperemos que se mejore el clima y que ya volvamos a la, a la normalidad. Profe, disculpe, si no tengo cámara es que no pasa nada. Es que, digamos, para prenderla tendría que meterme desde el cel y conseguir algún tipo de trípode o lo que sea, pero sí, se me haría como muy incómodo. Ya. Bueno, por lo menos con que dos o tres prendan la cámara para no sentirme yo solo aquí como un estúpido y hablándole a la computadora. Yo desde Es la plata, que, profe. es realmente, ¿qué les puedo decir yo? Con estos 2 y pico de años de dando clases virtuales es frustrante, sí, realmente. Yo he tenido grupos de 30 alumnos donde ni uno prende la cámara. Entonces, eso es realmente frustrante. Bueno, muy bien. Entonces, Carlos me pidió el link que no se ha metido todavía. Bueno, em, vamos a ir haciendo un repaso de por dónde íbamos. ¿Se ve bien la pizarra? Se ve Keylor. bien, Sí, sí, se ve ok. bien. Bueno, esta fue la última clase, ¿verdad? En la última clase resolvimos varios problemas de la materia anterior y empezamos a ver el tema de la termodinámica. Empezamos con la propiedad física que medimos que se llama temperatura. Ahí viene Carlos. Ok. Entonces, en primer lugar, hablamos de transferencia de calor. Entonces, definimos que hay 3 tipos o procesos para la transferencia de calor, que son la radiación, la conducción y la convección. ¿Ok? Vimos la ley cero de la termodinámica, ahí quedamos. Y quiero insistir en que tratemos de entender la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica lo que me dice es que el equilibrio térmico existe. Y entonces que dos cuerpos tienen dos cuerpos están en equilibrio, sí, y solo sí tienen la misma temperatura. Entonces, esta ley cero de la termodinámica nos dice que si la temperatura de A es igual a la de B y la de B es igual a la de C, entonces la temperatura de A es igual a la temperatura de C. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber que podemos medir temperaturas. ¿Verdad? Porque cuando uno está midiendo una temperatura con un termómetro, en realidad lo que está midiendo es la temperatura del termómetro. Es el mercurio del termómetro el que sube y me indica a dónde está. Pero esta ley me dice, ojo, cuando ya el termómetro está en equilibrio con el cuerpo que está midiendo, entonces las dos temperaturas son iguales. Entonces podemos hablar de que en realidad estamos midiendo la temperatura de la sustancia o del cuerpo de la cual estamos midiendo, ¿ok? Bueno, entonces, como esta ley del equilibrio térmico y de la igualdad de temperaturas se desarrolló el concepto después de haber desarrollado o haber descubierto la primera ley de la termodinámica, la segunda y la tercera, entonces los científicos le pusieron ley cero de la termodinámica. ¿Por qué? Porque es imprescindible para el resto de las otras leyes, porque precisamente ya verán ustedes más adelante que cuando tenemos un ciclo y tenemos equilibrio térmico y tenemos equilibrio mecánico, entonces podemos medir las propiedades termodinámicas y determinar el estado en el que se halla la sustancia. Por eso es que se le puso entonces ley cero, como para que fuera
en orden, ¿verdad? Entonces, primero sabemos que se da el equilibrio térmico, por lo tanto, podemos medir temperaturas, porque si no se diera el equilibrio térmico, no se pueden medir las temperaturas, ¿ok? Entonces, precisamente por eso podemos hablar de una propiedad que se llama temperatura, porque podemos medirla. Eso es lo muy importante de la ley cero de la termodinámica, ¿ok? Y al poder medir temperaturas, entonces podemos hablar de equilibrio térmico. Si no pudiéramos medir temperaturas, no podríamos hablar de equilibrio térmico. Y entonces no sabríamos en qué momento ya el momentum que se transfiere de un cuerpo a otro es igual, ¿verdad? El equilibrio térmico es, como yo les dije, como yo les hice en clase con aquellas moneditas, ¿verdad? Cuando la cantidad de momentum que viaja hacia un cuerpo es igual a la cantidad de momentum que viaja de ese cuerpo al otro, tenemos equilibrio térmico. De eso se trata. ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos aquí, hagamos nuestra sección de hoy. Entonces, hoy es 3 de octubre de 2022 y pongamos clase número 1 del 3 de octubre de 2022. Ok, entonces, vamos a seguir. Ok, entonces aquí pongamos como punto 2 termómetros y la escala Celsius. ¿Cómo estábamos midiendo, poniendo los subtítulos para ver? En negro, ok. Entonces decimos, los termómetros usualmente se hacen de vidrio para aplicaciones domésticas o industriales básicas. Consisten de un tubo capilar con un globo pequeño en su parte inferior, donde se almacena alguna sustancia adecuada para indicar la temperatura. Entonces, trabajan gracias a que al elevar la temperatura produce cambios en la presión y volumen de la sustancia respectiva. También se usan otros tipos de termómetros, como termocuplas, las cuales usan materiales que cambian la resistencia al paso de electricidad. Y entonces, ese cambio de resistencia es proporcional al cambio en la temperatura. Otros termómetros usan otros materiales que cambian de color de acuerdo a la temperatura y etcétera. Ok, entonces hay varios tipos de termómetros. En la industria se usa mucho la termocupla. La termocupla es un material que, como lo estoy diciendo ahí, la resistencia a la corriente es proporcional a la temperatura. Entonces se calibran con otros termómetros
Y entonces, por la ley de Ohm y de acuerdo a la corriente que pasa, entonces así es la temperatura y la temperatura se proyecta en una pantallita. ¿Ok? Déjenme ver si les enseño algunas. Ven, estas, estas son algunas de las termocuplas y esto es lo que se conecta en las máquinas. ¿Ok? Y entonces, digamos, esta es la termocupla. Esta termocupla se mete el cablecito por aquí y se saca por aquí y vean cómo tienen las dos terminales donde se mide la corriente, el voltaje respectivo y qué corriente nos da. Ok, claro que ella necesita una fuente de corriente, ¿verdad? Entonces le mandan corriente y recibe la respuesta. Ok, hay un montón de clases de termocuplas, como se pueden ver aquí, ¿verdad? Y se usa mucho. Luego están los otros termómetros. Los termómetros corrientes, ¿verdad? Hay muchos. Estos que están aquí, esto es una termocupla. Y entonces le mide la temperatura, pero es una termocupla. Este que está aquí es de mercurio. ¿Ok? Todos estos que ustedes ven, bueno, y estos que están aquí, que se usaron mucho en la pandemia, estos son termómetros infrarrojos. Tienen una mira láser, que es el puntico rojo que ustedes les ven. Algunos tienen una mira láser. Préstame para ver, yo tenía uno. ¿Quién sabe qué me lo hizo mi hija? Bueno, en todo caso, aquí los estamos viendo, ¿verdad? Entonces, esto tienen un sensor infrarrojo porque todo cuerpo arriba de 0 Kelvin emite radiación en el infrarrojo. Entonces, le ponen un sensor infrarrojo aquí atrás y el sensor infrarrojo lo calibran también y el sensor mide la radiación infrarroja que está recibiendo de la mira con el puntito rojo, ¿verdad? Algunos tienen, como les digo, otros no tienen, pero no es que son termómetros láser, ¿ok? Son termómetros infrarrojos. Y están pues los comunes, este es otro termómetro, estos son termómetros comunes, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, volvamos. Ok, ¿se está viendo la pizarra o puse otra vez internet? Sí, se ve. La pizarra. Sí, sí. Ok, Se ve la pizarra, profe. ok, bueno, muy bien, gracias. Entonces, la escala, seguimos. La escala Celsius se hizo definiendo dos puntos del agua. Entonces, la escala Celsius simplemente se tomó un termómetro de mercurio, ¿verdad? De vidrio. Aquí se hizo el bulbo. em, gris, ¿verdad? Con mercurio. Y simplemente
lo que se hizo fue dividir la escala. Y entonces dijeron, bueno, un momentico, vamos a decir, el 0 es este, que es cuando el agua se congela, y 100 es este, que es cuando el agua ebulle. Ok, y vamos a dividir esto en 100 separaciones, y a cada separación le vamos a llamar grado. Así fue como hicieron ok, entonces, aquí ellos dijeron, se pusieron de acuerdo con el señor Celsius y dijo, bueno, vamos a dividir eso en 100 separaciones iguales. Y entonces cada separación es 1 grado Celsius, que se denota, ¿verdad? Como ok, Bueno, puede hacer un toquecito para arriba. sí, claro. Ahí, gracias. Y pongamos una nota aquí. Los termómetros capilares, no vino el músico, ¿verdad? No está. Ya dijo, no está. ¿Cómo es que se llama el músico? Gabo, Gabo. Gabo. Ah, Gabriel, sí, 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 Gabriel. Los termómetros capilares trabajan bien y dan buenos aproximados de temperatura, pero muestran variaciones entre sí debido principalmente a problemas e imprecisiones de construcción. Ese es el único problema que tienen. Pero para aplicaciones prácticas, como en la casa, ¿verdad? Medirle la temperatura a los niños o uno mismo, ¿verdad? Medirse la temperatura o termómetros para la cocina, ¿verdad? Que uno le mete así a que está cocinando una pierna de cerdo o un pollo y entero, y entonces quiere ver cómo está la temperatura por dentro, ¿verdad? Todos esos termómetros dan buen resultado, incluso para bastantes aplicaciones industriales. Yo doné un termómetro industrial a la sede de Occidente, y con ese termómetro hacemos el laboratorio de temperatura y presión de saturación en termofluidos. Y quedó bien, y quedó bonito el laboratorio, y la gente aprendió mucho, ¿verdad? Y el termómetro mostró una temperatura de saturación constante a la presión en San Ramón de 97 grados centígrados, y no se movió de ahí.
¿Ok? Y en todos los experimentos dio la misma temperatura, 97 grados centígrados. Ok. Ok, entonces ahora pasamos a otro punto que es el termómetro de gas a volumen constante, que ese lo van a tener que estudiar ustedes porque es muy difícil explicarlo, ya sea presencial o digitalmente. Es realmente un poquito complicado, pero es muy fácil de entenderlo y es un termómetro que tiene un volumen constante ahí y que se le va variando la temperatura. Entonces la presión va variando. Y resulta que se encontró, bueno, pongamos el apartado. ¿Ya puedo avanzar o todavía estamos, Sí, profe. o simplemente díganme si voy muy rápido para bajar la velocidad? Es que como el curso es tan denso, uno está acostumbrado a ir rapidísimo porque hay que ver un montón de materia y entonces, este, como yo les he explicado, ¿verdad? Yo les conté a ustedes, cuando yo llevé los cursos de física, eran de 5 horas por semana, ahora ya los bajaron a 4 y aumentaron el contenido. Entonces, tiene que ir uno como un balazo. Bueno, pero pongamos por lo menos el punto 3, entonces es termómetro de gas a volumen constante y la escala absoluta de temperaturas. Entonces, habrán oído ustedes hablar de la escala absoluta de temperaturas, ¿verdad? La escala Kelvin. Y entonces, bueno, pues vamos a ver de dónde fue que salió esa escala Kelvin. Resulta que, dame un momentico para abrir aquí. Aquí está. Ok, resulta que se pusieron a hacer, el Lord Kelvin y otra gente, se pusieron a hacer experimentos con el termómetro a volumen constante. Entonces vamos a poner aquí la nota. Un termómetro a volumen constante, se los voy a poner aquí para que lo vean, pero sería bueno que ustedes lean la explicación de cómo opera el termómetro a volumen constante. Ok, ese es el termómetro a volumen constante. Se ven un poco de píxeles, profe. Ah, no se pasó bien. De mi parte yo sí lo veo bien. ¿Quién lo ve bien? Diego. No, no, creo que era Luis. Estaba como cargando, sí. No, no, sí, ya cargo, ya cargo. Ah, ok. Entonces nota aquí, pongamos estudiar el funcionamiento del termómetro a volumen constante. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos con este termómetro a volumen constante? Bueno, ellos lo que hicieron fue esto. Ellos pusieron una escala de presión pusieron una escala
de grados centígrados por aquí. Y midieron la presión contra la temperatura. Entonces, obtuvieron varias gráficas usando distintos gases y distintas cantidades de gases. Y resulta que esto fue lo que obtuvieron, vean. Aquí, entonces, lo que hicieron fue medir hasta donde podían. Y el resto lo interpolaron. Y entonces, ellos lo extrapolaron, perdón. Y entonces esto fue lo que obtuvieron. Las líneas de puntos son las extrapolaciones. Y todas cruzaban en un solo punto, aquí, que era menos 273.15 centígrados. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a medir la presión contra la temperatura, ¿verdad? Aquí dijeron, bueno, vamos a medir P contra la temperatura T. Y este eje lo vamos a llamar centígrados. Entonces, vamos a medir la presión a 0 grados y vamos a medirla a 100 grados. Y la vamos a medir para otras temperaturas también, para 200, etcétera. Y entonces vamos a unir todos los puntos que nos dé el experimento, ¿verdad? Entonces aquí menos 100, etcétera. Y donde ya no podían, porque los equipos de laboratorio no le daban, lo que hicieron fue unir todos los puntos y se dieron cuenta que la presión era proporcional a la temperatura en el termómetro a volumen constante, que es uno de los más precisos que hay. Entonces ellos extrapolaron y siguieron la línea de puntos y llegaron a menos 273.15. Entonces definieron la escala absoluta de temperaturas. ¿Cómo la definieron? Supusieron que a esa temperatura de menos 273 llegaban a la presión de 0, la presión absoluta. Entonces dijeron, bueno, entonces esto aquí es el 0 absoluto. Y entonces vamos a ir aumentando, pero eso sí, vamos a darle el tamaño de los grados Celsius, el mismo tamaño a la escala Kelvin. Entonces, si dividimos entre 0 y 100, 100 rayitas, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Y entonces, 100 rayitas, y entonces, aquí midieron que esto era 100, aquí midieron que esto era 200, etcétera, 300, 400 y 500. Y entonces dijeron, bueno, esta es la escala temperatura Kelvin, en honor a Lord Kelvin, que hizo y fue el que propuso la escala. Él la propuso primero logarítmica, pero después los científicos dijeron, no, hagámosla lineal porque para hacerla coincidir en grado, en el tamaño del grado con la escala Celsius, nada más. Entonces ellos dijeron, ok, y supusieron que a 0 Kelvin no, la presión era 0, o sea que no había movimiento, que cesaba todo el movimiento. Ok, entonces ese fue el experimento que condujo a definir la escala
absoluta de temperaturas. Entonces aquí pongamos la nota. No, vamos a ponerla aquí y después la llevamos para allá. Entonces, gráficas de presión en función de la temperatura para termómetros de gas que contienen diferentes tipos y cantidades de gas. Ok, estas son estas. Ok, esas son estas gráficas. Y aquí, pongamos otra nota aquí, las líneas punteadas son extrapolaciones de los datos a presión cero. Ok, estas que están aquí. Entonces decimos, en todas las medidas, las mediciones que se hicieron usando diferentes sustancias y el mismo termómetro, de volumen constante, todas las extrapolaciones cruzaron el eje X en el mismo punto de menos 273.15 centígrados. A esta temperatura le asignaron el cero absoluto en presión y en temperatura. Y se definió la escala Kelvin de temperatura, siendo menos 273.15 centígrados el cero absoluto en temperatura Kelvin. No se dice grados Kelvin, sino kelvins. ¿Ok? Entonces, esto implica que la temperatura en grados centígrados del cero absoluto es menos 273.15 centígrados. Aquí sí se dicen grados centígrados, ¿verdad? Y esto implica una temperatura absoluta en la escala Kelvin de 0 Kelvin. Y después se modifica un poquito en 1954. Entonces, en 1954 se da una nueva definición entre 0 Kelvin
y el punto triple del agua, que es aquel en que coexisten el hielo, el líquido y el vapor de agua a una presión de 4.58 milímetros de mercurio. Esto produjo una diferencia de 0.01 centígrados. Y entonces el punto triple, temperatura del punto triple, se convirtió en 273.16 Kelvin. Los grados Celsius son iguales a los Kelvin. Por esta razón, los cambios en temperatura Celsius son iguales a los cambios en kelvins. O sea, podemos escribir que un delta de temperatura, esto implica que un delta de temperatura en grados centígrados es igual a un delta de temperatura en kelvins. Hay otras escalas de temperatura. Vamos a hablar de la más nombrada, por lo menos todavía se usa en Estados Unidos, la escala Fahrenheit se relaciona con la Celsius con la siguiente fórmula. O sea,
¿Ya estamos al día todos? Ok, entonces sigo. La temperatura en grados Fahrenheit, entonces es igual a 9/5 por la temperatura en grados centígrados más 32 Fahrenheit. O si la quieren en grados centígrados, ¿verdad? Entonces la temperatura en grados centígrados es igual a 5/9 por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Si lo que queremos es diferencias de temperatura, entonces la diferencia en temperaturas en grados centígrados es igual a 5/9 por la diferencia de temperaturas en grados Fahrenheit. Además, con los termómetros de precisión se cumple la relación ¿verdad? Y ya vimos que con el termómetro de volumen constante son líneas rectas. Entonces, la relación se cumple que la temperatura ¿verdad? La pendiente de las rectas son constantes, ¿verdad? Entonces, yo puedo escribir que P1 entre T1 es igual a una presión 2 sobre la respectiva temperatura 2, ¿verdad? Entonces, podemos escribir T2 es a T1 como P2 es a P1, ¿verdad? Pero siempre la temperatura en Kelvin y la presión en pascales. Y entonces, fíjense que podemos escribir que cualquier presión entre su temperatura es igual a la presión del punto triple entre la temperatura del punto triple, ¿verdad? O sea, que puedo expresar la temperatura o la presión, ¿verdad? Depende de lo que usted quiera despejar, ¿verdad? Como la temperatura triple por la presión que vayamos a emplear entre la presión triple. Ok, entonces hagamos un problemita. Problema número 1. Imagine que coloca un trozo de hielo en la boca. En algún momento, todo el hielo
a la temperatura 1 de 32 Fahrenheit se convierte en agua a la temperatura corporal de T2 igual a 98.6 Fahrenheit. Exprese estas temperaturas tanto en grados Celsius como en kelvins. Y calcule el delta T, que es igual a T2 menos T1 en ambos casos. Bueno, entonces es simplemente la aplicación de las formulitas que vimos, ¿verdad? Los datos. Que tenemos es que T1 es igual a 32 Fahrenheit entonces quiere decir que usando la formulita, ¿verdad? Que T1 es igual, nos venimos aquí y calculamos 32 menos 32, 0 por 5,9, son 0 grados centígrados. 0 centígrados. Y la temperatura, y esto implica que la temperatura 1 en Kelvin es 273.15 kelvins. ¿Verdad? Luego me dicen que la temperatura 2 es 98.6 Fahrenheit. Entonces, la calculo en temperatura 2, de acuerdo a la fórmula, me da entonces 37 centígrados. Y en Kelvin, temperatura 2 igual a 310.15 Kelvin. Y aquí podemos calcular los cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces, delta T en Fahrenheit es 66, 98.6 menos 32, 66.6 Fahrenheit. Delta T en centígrados es 37 centígrados y delta T en kelvins son 37 kelvins. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces fíjense que el concepto de la temperatura y la escala internacional de temperaturas y la escala Celsius, cada grado es igual, ¿verdad? Pero el concepto es basado en las mediciones que se hicieron usando el termómetro a volumen constante
Y entonces ya tenemos una medición absoluta de la temperatura, donde en teoría existe el 0 Kelvin y el 0 pascales, ¿verdad? Donde ahí en ese punto cesa todo movimiento. Sin embargo, los mecánicos cuánticos dicen que no, que en 0 Kelvin no cesa todo el movimiento. Entonces, pues siguen siendo teorías porque nadie ha llegado, ningún laboratorio se ha podido llegar a 0 Kelvin. Entonces, nadie ha podido decir qué pasa cuando se llega a 0 Kelvin, si hay presión, si no hay presión, si hay movimiento, si no hay movimiento. Entonces, cercano al cero absoluto, todas son teorías. El punto importante aquí es que este gráfico sí lo obtuvieron con experimentos. Y entonces esto sí nos dio información sobre que la presión es proporcional a la temperatura, por lo menos en los rangos medibles en los laboratorios. ¿Ok? Entonces, bueno, ya. Y se definieron otras escalas de temperatura y ahí ya las relacionamos. ¿Ok? ¿Cómo pudimos definir las escalas de temperatura? Gracias a la ley cero de la termodinámica, la cual me dice que es posible medir las temperaturas. ¿Por qué? Porque existe el equilibrio térmico. ¿Y cuándo se da el equilibrio térmico? Cuando las temperaturas de los cuerpos involucrados son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es todo el concepto de temperatura. Hasta aquí entra la materia del examen del próximo viernes, ¿ok? Entonces ponemos ahí la nota. Hasta aquí es la materia del próximo examen. El viernes, ¿qué es? 7, creo. Viernes 7, sí. Déjeme ver un momentico, a ver si estoy seguro de esto o no. Sí, hasta ahí llega. Entonces pongamos esa nota. Hasta aquí la materia del primer parcial. El próximo viernes 7. Fijémonos bien, a ver si es viernes 7, sí. De octubre de 2022. Ok, entonces hagamos la negrita y bien grande para que no se les olvide. Listo. Y ya nos pusimos al día. Bueno, entonces vamos a hacer un recreo. Porque, bueno, espérate un momentico. Ok, Brian. Bueno, bienvenido, Brian. Gracias, profe. Bueno, entonces yo les aviso por el chat cuando comenzamos la otra clase. Ok, para grabar esta. Gracias, profe. Bueno, nos vemos.